si trajo Biblia. Aleluya. Si usted trajo su Biblia, ábrala por favor, porque es tiempo de estudiar la palabra. Abra su teléfono si es ahí donde tiene su Biblia, lo que usted trajo para leer las escrituras. Yo necesito que usted vea que lo que predicamos está ahí, en la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en este texto una de las historias difíciles, inclusive un poco oscuras de la iglesia, oscuras por el mensaje tan fuerte que hay ahí. Hechos 5, verso 1 dice así la escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Le dije al principio que íbamos a leer hoy una de las historias más difíciles dentro de la historia de la iglesia. Difíciles porque hasta este capítulo, al capítulo 5, todo parecía que había ido muy bien en la iglesia. El capítulo 1 al capítulo 4 era de conversiones masivas por la palabra del Señor. Era de milagros. Un cojo había sido levantado en la puerta de la Hermosa, y los apóstoles habían dado testimonio del respaldo de Dios sobre sus vidas, y con coraje, con valentía habían defendido el evangelio y no los habían podido detener, aunque el Sanedrín, que Anás, Caifás y los que existían en ese tiempo querían detenerlos. Sin embargo, los apóstoles parecían invencibles, hermano. Nadie podía detenerlos. Pero en el capítulo 5 vemos una historia bastante delicada, porque todos los capítulos del 1 al 4 vemos la unidad. La Biblia dice que estaban unánimes juntos y el Espíritu Santo descendió. Había una comunidad pero ejemplar. Ayer o el martes hablamos de Bernabé y cómo hacían grandes esfuerzos para solventar las necesidades de la iglesia y que todos estuvieran bien. Pero ahora hay una historia aquí de Ananías y Zafira que deja un ejemplo, porque todo lo que está escrito tiene ejemplo para nosotros.
¿Cuántos dicen amén? No solamente las cosas buenas sirven para ejemplo, también las cosas difíciles, duras y a veces que parece no tan bonitas, también tienen un ejemplo para nosotros si tenemos un corazón abierto para la palabra del Señor. Me llamó mucho la atención que esta historia tiene que ver con dos personajes, Ananías y Zafira, que los nombres son impresionantes. Me dediqué a buscar qué significa Ananías y qué significa Zafira, y es impresionante. Fíjese que Ananías significa a quien Dios le ha dado gracia. Qué maravilla de nombre. No se equivocaron los padres en ponerle un nombre de ese tipo. ¿Qué padre no quiere que la gracia de Dios esté sobre su hijo? Ananías, Dios te ha dado gracia. Eso significa Ananías. Y Zafira, oiga, significa hermosa. Aleluya. ¿Qué le parece? Significa hermosa y significa brillante. Pero parece que el brillo se le acabó aquí. Parece que el brillo, a saber a dónde quedó, porque ahora van a brillar, pero van a brillar por su ausencia. Porque a los dos los tuvieron que sacar de la tierra. Qué terrible, ¿no le parece? Es una historia un poquito delicada, pero vamos a tratar de ver lo que la Biblia nos enseña a través de esa historia. Porque de alguna manera yo en lo personal pienso, ya va a ver usted que en algún momento uno dice, pero ¿y cuánta gente no ha hecho eso en el mundo? ¿Cuánta gente no ha hecho un trato con Dios, una promesa con Dios y lo cambia y lo cambia de el trato, hace lo que él quiso al final y todavía sigue vivo? Sí, pero resulta que parece ser que estos dos iban a ser ejemplo de lo que Dios puede llegar a hacer en un momento determinado, aunque grande es la misericordia de Dios. Y por eso no cae uno en la iglesia, hermano, aleluya, por nuestros pecados, por lo que nosotros cometemos. Sin embargo, esto quedó de ejemplo de lo que Dios podría hacer en algún momento determinado, si nosotros no nos metemos a la obediencia del Señor. Déjeme hablarle esta noche de por lo menos de esta historia. Vamos a sacar 4 puntos importantes. ¿Qué nos enseña la historia de Ananías y Zafira? Lo primero que nos va a enseñar es el carácter del pecado. Cómo el pecado puede ser tan trágico en la vida de una persona. Vamos a ver cómo el pecado tiene efectos terribles en la vida de una persona. Vamos a ver, hermano, por qué Dios juzga de esta manera a veces. Entonces vamos a ver primero el carácter del pecado. Y vamos a ver, por ejemplo, que el pecado de Ananías y Zafira, podríamos enfocarlo en dos aspectos importantes. Primero, habían hecho un pacto, porque seguramente ellos dijeron, vamos a ir a vender la propiedad y la vamos a traer a los pies del Señor. Eso es lo que había hecho Bernabé, ¿se recuerda? Bernabé hizo exactamente eso. Él vendió una propiedad que él tenía y la trajo a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de los creyentes en ese tiempo. Ellos de plano, cuando vieron ese mover de Bernabé, de plano quizás fueron tocados, fueron movidos, fueron inspirados, porque hay acciones de los santos, hay acciones de los creyentes que inspiran a otros a hacerlo. Por ejemplo, cuando usted ve una persona bondadosa y ve una persona amorosa en el Señor y se vuelve ejemplo dentro de la congregación, hay gente que se vuelve gente inspiradora de hacer lo mismo. Parece ser que Ananías y Zafira vieron a Bernabé lo que hizo y quizás fueron inspirados también a hacerlo. No es pecado
ser inspirado por otros. No es pecado hacer un pacto con el Señor y decirle: Señor, fíjate que yo voy a vender también mi propiedad y lo voy a traer para ti, Señor. No es pecado hacer un pacto. Pero romper un pacto sí tiene que ver con deshonestidad, porque uno está cambiando lo que hizo un pacto con Dios. Y eso no solo lo ha hecho Ananías y Zafira, a saber cuántas veces lo hemos hecho nosotros, hermano. ¿No le parece? Alguna vez, déjenme hacerle una pregunta, quizás después de esto uno lo piense mejor cuando hace un pacto, pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho a veces pactos con el Señor? Promesas, pues. Ya no le llamemos pactos si no quiere, pero promesas. ¿Cuántos hemos hecho promesas? A veces uno está enfermo y dice: Señor, cuando salga de esta enfermedad te voy a servir. Promesa, pacto. Señor, si me ayudas en esta necesidad, Señor, vas a ver que yo todos los jueves voy a estar en el culto. Aleluya. No voy a faltar en la iglesia, Señor. Promesa, pacto. Señor, si me ayudas a pagar la deuda, Señor, que ya no hay cómo hacer, pero si me ayudas a pagar, Señor, yo te prometo que voy a ofrendar mejor. Te prometo que voy a dar el diezmo. Promesas. Cuando llega la hora de darlo, dice uno: hoy salió muy grande el cheque. Promesas. Pero el detalle aquí, hay dos elementos que el Señor parece juzgar en este caso. Número uno, la deshonestidad, el rompimiento de los pactos, el rompimiento de las promesas. Por eso, si no mal recuerdo, me parece que Eclesiastés dice que cuando hagas un voto, cuando hagas una promesa a Dios, no te tardes en cumplirlo, dice. Como dando a entender, si haces una promesa a Dios, sé diligente, sé honesto en hacerlo, sé cumplidor de lo que estás haciendo. Entonces, número uno, en este elemento parece que rompe la promesa, rompe el pacto, y eso nos habla de deshonestidad. Solo una persona deshonesta rompe sus pactos. Aleluya. Solo una persona deshonesta rompe las promesas que ha hecho. Y segundo elemento que parece juzgar en cuanto al carácter del pecado es el engaño. Pero no cualquier engaño, hermano, sino el engaño de querer hacer creer que lo falso es verdadero. Eso es más complicado. Engañar uno lo mira como diciendo: no, si solo le dije que me levanté a las 8, pero la verdad es que me levanté a las 11. Aleluya, ¿verdad? Entonces uno dice: es un engaño, dice. Solo le dije que vine tarde porque una gran trabazón y había un accidente, y la verdad es que se levantó tarde. La verdad es que le agarró la tarde porque pasó en el baño un montón de tiempo, después en el espejo, y parecía que el espejo no lo soltaba. Y entonces uno engaña. Pero el texto aquí nos da a entender que el engaño llegó a tal grado que uno quiso hacer creer que lo falso es verdadero. Hay gente, hermano, que miente, que termina creyendo la mentira que uno dice. Él mismo se cree. Dije yo me tardé porque venía enfermo, y al rato ya anda enfermo, porque hasta se cree la mentira, pues. Entonces, mire pues, Proverbios capítulo 6, voy a leer el verso 16 y luego el verso 19. Proverbios capítulo 6, verso 16 y luego el 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Verso 19. El testigo falso que habla mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso. Un testigo falso es aquel que va a mentir de algo que no es cierto, pero él asevera que es verdadero. Yo lo vi cuando él robó. Yo lo vi cuando él mató. Yo lo vi cuando él dijo estas palabras. ¿Qué habrán dicho? De hecho, si usted recuerda que los fariseos, Anás, Caifás, pagaron testigos para que mintieran contra el Señor Jesucristo. Yo vi cuando él estaba haciendo esto. Testigos falsos. La falsedad es algo que el Señor aborrece, pero este tipo de falsedad podríamos relacionarlo, este tipo de falsedad podríamos relacionarlo con la hipocresía. Oiga esto, acompáñame a Mateo capítulo 23, versículo 28. Aquí el Señor habla de la mentira, pero de personas que querían mostrar verdad, pero en realidad eran hombres mentirosos, llenos de hipocresía. Mateo capítulo 23, verso 28. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: así también vosotros, hablando de los fariseos, dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ese es el tipo de falsedad que Dios aborrece. El tratar de mostrar lo que no somos. El tratar de mostrar a los demás que somos verdaderos, que somos justos, pero que en realidad no lo somos. Ese es el tipo de falsedad que Dios aborrece. Es lo que dijimos en Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Por qué? Porque la falsedad, hermano, no es solamente mentir, es aseverar de que uno es verdadero, que uno es justo, que uno es sincero, pero en realidad adentro está siendo mentiroso e hipócrita. Y eso es peligroso, sobre todo para la vida de aquellos que queremos caminar sinceramente delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No importa, hermano, que usted y yo tengamos errores, defectos, pecados delante de Dios. No queramos aparentar nada de eso, hermano, porque Dios nos conoce muy bien. Quizás podríamos engañar a alguien, podríamos engañar a una persona, a otra persona, a los líderes de la iglesia, al pastor. Todavía nos lo podemos sacudir todavía. Pero es que eso no es tan importante. Lo importante es que Dios está viendo tu realidad. Dios sabe tu interior. Por eso jamás caigamos, hermano, en semejante falsedad de querernos mostrar como justos, como verdaderos, como sinceros, como amigos. Y a veces por atrás estamos diciendo algo de alguien. Eso no es cierto, eso no es correcto. Esa es hipocresía. Eso es algo que debemos, hermano, eso es algo que debemos traer a los pies del Señor. Si está dentro de nosotros, meternos, tirarnos a los pies del Señor y decirle: Señor, yo no quiero vivir así. Tú me compraste con tu sangre para darme nueva vida. Todo lo que tiene que ver con hipocresía, hermano, todo lo que tiene que ver con iniquidad, con pecado, con algo interno malo, tiene que ver con la vida pasada, tiene que ver con la vida antigua, tiene que ver con la vida en el mundo. Pero usted y yo, según la Escritura, ya no somos de este mundo. Según la Escritura, usted y yo somos nueva criatura. Según la Biblia, usted y yo somos hijos de Dios. Según la Escritura, usted y yo somos santos y justos
porque Cristo nos hizo justos. Todo lo que no tiene que ver con justicia, todo lo que no tiene que ver con santidad, todavía es, hermano, lo que traemos arrastrados en nuestra vida. Pero si usted se da cuenta de algo de eso, hermano, sea justo delante de Dios y tráigalo a los pies del Señor para que Dios pueda cambiar nuestra vida. No nos juzguemos, diría yo. Mire, hermano, quizás no, tal vez no suena muy bien lo que le voy a decir, pero deberíamos de juzgarnos con severidad nosotros mismos. En lugar de andar juzgando a los demás, juzguémonos con severidad nosotros mismos delante del Señor. No nos dejemos pasar nada. Si es una mentira, juzgue la mentira. Si es una hermano, infidelidad, júzguese usted mismo. Si es un engaño, júzguese. Permita que el Espíritu Santo, porque los que son creyentes tienen al Espíritu Santo adentro. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo adentro? El Espíritu de Dios te va a redarguir. Y ese Espíritu de Dios va a hacer que uno se juzgue y vaya a la presencia de Dios y le diga: Señor, todavía estoy peleando con esto. Todavía estoy batallando con la mentira. Todavía estoy batallando, Señor, con alguna cosa en mi vida. Pero tú puedes transformar mi ser. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ese era el problema de los fariseos, que ellos aparentaban una cosa, pero en realidad el Señor Jesús les dijo: miren, ustedes parecen limpios por dentro, parecen blancos por dentro, pero adentro están llenos de muerte. Y estaban así. ¿Sabe por qué? Porque habían cerrado el corazón. Aunque el Señor les hablaba, ellos cerraban el corazón. Por eso la misma Escritura dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque una de las cosas más terribles es, hermano, no ver lo que uno tiene y además de eso, endurecer el corazón. Eso fue lo que le pasó a Faraón. Faraón no veía su orgullo, no veía que él no era Dios, no veía, hermano, lo mal que estaba. Y además de eso, cuando Dios le habló, endureció el corazón. Pero usted me podría decir: hermano, pero el que lo enduró fue Dios. Sí, porque ya tenía el corazón duro. No lo enduró porque tenía un corazón blando. Lo enduró porque ya estaba endurecido. Entonces lo enduró más para que su castigo fuera más fuerte sobre él mismo. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos al segundo punto, o al segundo punto de este mensaje, de este tema. Vamos a ver el descubrimiento de la mentira, el descubrimiento del engaño. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es tremendo, porque estamos hablando de Ananías y Zafira, que eran dos creyentes de la iglesia del principio. Estos no eran inconversos, hermano, eran creyentes. Es increíble que el creyente pase por alto que Dios conoce todas las cosas. Que es increíble que el creyente pase por alto que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, que para Él no hay nada oculto. Todo lo oculto será revelado en el momento justo. Cualquier cosa, todo lo que podamos haber hecho, hermano, en lo oculto, en lo oscuro, donde nadie nos vio, Dios lo vio. No importa, hermano, si hay un dicho en el mundo que dicen que no hay crimen perfecto, como que siempre hay un rastro, aunque
hay gente que nunca la han agarrado, ¿va? Pero de Dios no se escapa, porque Dios lo sabe muy bien. No, no importa, hermano, cuán oculto hayamos hecho algo, Dios siempre va a sacar a luz lo que está escondido. ¿Y sabe por qué muchas veces lo hace? Porque quiere sanarnos, hermano. Allá en Deuteronomio, allá por el capítulo 8, no lo busque, pero en Deuteronomio capítulo 8, hablándole al pueblo de Israel, le dijo que lo había llevado por el desierto 40 años para hacerlos sufrir, para hacerlos padecer y todo eso, para que sepas lo que hay en tu corazón. Fíjese, para que supiera el pueblo de Israel lo que había dentro de ellos. Muchas veces Dios saca a luz algo que tenemos mal en nuestra vida, pero no es para matarnos, es para traernos sanidad, es para poder darnos la oportunidad de perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero algo que debe de usted y yo de entender muy bien, hermano, es que nada hay oculto para el Señor. Dios conoce muy bien nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Leamos un pasaje, por favor, en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Y por supuesto, usted entenderá que uno de los problemas más grandes del ser humano es el amor al dinero y el amor a la riqueza. Eso siempre nos ha dado problemas a nosotros los seres humanos. Dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9, dice así la escritura: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor ¿al qué, hermano? Al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No sabemos, porque la Biblia no lo dice así literalmente, pero podemos suponer que en algún momento Ananías y Zafira dijeron: ay, hombre, ¿yo por qué hice este pacto? ¿Para qué hice esta promesa? Ya cuando vieron la venta que hicieron, a saber si en el momento dijeron: sí, por esa cosa ni me van a dar mucho, ¿verdad? Por esa propiedad no me van a dar mucho. Pero cuando la vendieron, resulta, hermano, resulta que les dieron más de lo que ellos esperaban. Estoy suponiendo, no lo dice la Biblia. Pero parece ser que vieron el pago y dijeron: uy, y todo esto vamos a dar. Entonces, como que se echaron para atrás. Como que el amor al dinero, si lo tenían dormido, como que se les despertó en ese momento. El diablo es experto en hacer despertar el amor al dinero a alguien, hermano. Por eso es que a veces muchas obras del enemigo hacen que el creyente se desvíe de la fe cuando le ponen una tentación que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con una nueva oferta, tiene que ver con un nuevo pago, tiene que ver con dinero extra en nuestra vida. Y entonces el diablo muchas veces nos pone tipos de tentaciones en nuestra vida para que caigamos rendidos a los pies del dinero, como que el dinero fuera lo más importante de la vida. Por supuesto, lo que estoy diciendo no lo va a entender alguien que no conoce al Señor. El que conoce al Señor entiende que lo más importante de la vida cristiana es amar a Dios con todo el corazón. Es que nuestra ciudadanía está en el cielo. Es que usted y yo somos pasajeros aquí en la tierra, hermano. Pasajeros no que vamos montados en algo, pasajeros que rápido vamos a pasar de esta vida. ¿Cuánto tiempo nos van a dar aquí en la tierra? No lo sabemos. Lo que sabemos es que nuestra ciudadanía está en el cielo y que para allá vamos. Por lo tanto, tengamos cuidado.
con las tentaciones del diablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es casualidad ver a veces creyentes que le ofrecieron más trabajo, más dinero, y de repente ya no tienen tiempo para buscar a Dios. Aleluya. No es extraño. De repente ya no tienen tiempo, de repente ya no hay espacio para buscar a Dios. Pero dice, hermano, es que estoy ocupado. Fíjese que me mandaron lejos a trabajar. ¿Y cuánto tiempo? Parece que para unos 20 años. Ay, por Dios, ya se lo debo arriba. Mejor busque una iglesia por allá. Pues sí. ¿Y dónde lo voy a estar esperando 20 años? ¿Y dónde va a pasar sin congregarse 20 años? No, pero algunos tienen la osadía de decir, no, pero es que mi iglesia es allá en Houston, hermano. Yo no, la iglesia no la cambio. No, congréguese allá, hermano. Sí, y no déjese de cuento. Ese es cuento de que cada 2 meses va a venir y no, congréguese por allá mejor. Yo lo bendigo, le busco una iglesia allá si usted quiere. Contactamos a algún hermano pastor que sea bueno, una buena iglesia, y empiece a congregarse. Porque está escrito, no dejando de congregarnos como algunos tienen, y el amor al dinero es una tentación para eso. El amor al dinero lo hace. Note que el texto que leímos de Timoteo dice que algunos, codiciando el dinero, se extraviaron de la fe. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya hay ejemplos suficientes de extravío de la fe por el amor al dinero. No queramos nosotros como probarlo a ver si es cierto. No, hombre. Ya son miles, millones de gente que se ha extraviado por el amor al dinero, se ha extraviado de la fe en Cristo Jesús. No trate de probarlo, solo entienda la palabra, oiga el consejo. El consejo es no extraviarnos, el consejo es permanecer firmes. Pero Ananías y Zafira les despertaron de nuevo el amor al dinero, les despertaron la codicia, les despertaron algo en su interior, y eso hizo que tuvieran la audacia de querer engañar. Pedro no dice me han querido engañar a mí. Dice, ¿por qué han querido engañar al Espíritu? ¿Por qué han querido engañar a Dios? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muchas veces nosotros creemos que estamos engañando a alguien, pero estamos tratando de engañar a Dios. Y eso es sumamente peligroso. Hechos capítulo 5, verso 5 nos habla del castigo. Este es el tercer punto. El castigo. ¿Puede Dios castigar el pecado? Sí. La Biblia lo dice con claridad. La paga del pecado es ¿qué? Pero ¿por qué no caemos muchas veces nosotros muertos que hemos pecado? Porque la paciencia de Dios es grande. Y porque la misericordia de Dios es grande. Pero no juguemos, hermano, con Dios. No tratemos de jugar con Dios, porque eso es peligroso. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, verso 5. Dice, al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice, hermano? Cayó y expiró. Si es que esta historia, hermano, quedó registrada porque Dios quería dejar bien claro que el pecado produce muerte, que la sentencia contra el pecado sigue siendo la misma, no ha cambiado. La sentencia contra el pecado sigue siendo la muerte. Vaya que Dios ha dejado el recurso de pedir perdón. Vaya que Dios ha dejado el recurso de que cuando fallamos corramos a Dios pidiendo misericordia y pidiendo el perdón al Señor. Pero ¿y a estos por qué no se los permitió? Porque iban a ser cristianos ejemplos. Por eso, simple y sencillamente,
estos dos, Ananías y Zafira, la hermosa y la brillante, el lleno de gracia, iban a servir de ejemplo a toda la congregación. Desde hace 2000 años se sigue predicando de Ananías y Zafira. Desde hace 2000 años. Sí, como se sigue predicando de Bernabé, de Pablo, de Juan, de los apóstoles, de Débora, se sigue predicando de Dorcas, se sigue predicando de María, se sigue predicando de ellos. ¿Por qué? Porque dejaron ejemplo. Pero Ananías y Zafira también dejaron ejemplo. Dejaron ejemplo para mostrarnos que Dios, oiga, que Dios puede ser severo contra el pecado. Quedaron como ejemplo para recordarnos que el pecado siempre va a producir muerte. Quedaron como ejemplos para recordarnos que con Dios no debemos jugar. No debemos tratar de jugar. Y dice, pero no me pasa, miren, ni me ha pasado nada. Espérate tantito. Espérese un ratito. La misericordia de Dios puede ser grande. De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad, hermano? La Biblia dice que Dios es clemente y grande en misericordia. Pero no quiere decir que debemos jugar con eso. Porque la paga del pecado es, ¿qué, hermano? Muerte. Ha de haber sido impresionante, hermano, que Ananías y Zafira cayeron muertos en la iglesia, pues. Imagínense el escándalo que hubiera pasado aquí. El día siguiente salimos en el periódico, ¿verdad? Hubiera sido un escándalo, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en ese tiempo en el libro de los Hechos. Fue un escándalo. Dice que toda la gente cayó en el temor. ¿En el temor de qué? En el temor de que Dios puede ser severo. Mirad, dice la Biblia, mirad la bondad de Dios y la severidad de Dios. Por eso es que mucha gente, cuando mira solo la bondad de Dios y la paciencia de Dios, caen en el error de creer de que Dios es amor y no, Dios nunca nos va a dañar, nunca. Yo recuerdo a alguien que me dijo a mí, no es posible concebir a un Dios que castiga, me dijo. No es posible. Pero ¿y si ese es el que está en la Biblia? Dios castiga, ¿o no, hermano? ¿Qué fue lo que hizo con Sodoma y Gomorra? Castigo. ¿Qué fue lo que hizo en el tiempo de Noé con el mundo? Que dice la Escritura que el pecado había llegado, hermano, el olor al pecado había llegado hasta el cielo. ¿Qué fue lo que hizo con ellos? Castigo. Vemos en las Escrituras pero eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también lo dice. Si usted lee 1 Corintios capítulo 11, cuando uno toma la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir lo que está haciendo, dice, por eso es que algunos están débiles, otros están enfermos y a otros los mandan a dormir. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí búsquelo en 1 Corintios 11. Y ese es el Nuevo Testamento. Ese es en el tiempo de la iglesia. En el tiempo de hoy, porque nosotros estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, allá en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo similar. No fue muerte la que le cayó a Giezi, ¿se acuerda? El criado de Eliseo. Porque resulta que Naamán fue enviado a Eliseo para que lo sanara. Y Eliseo hizo la obra de Dios de una manera maravillosa. Usted conoce la historia. Lo mandó a zambullirse 7 veces al río Jordán. Y después dice que cuando salió Naamán de ahí, salió que su piel era como la de un bebé.
porque los milagros de Dios son grandes y maravillosos. Salió como un bebé. Tan agradecido estaba Naamán que le dijo a Eliseo: mi señor, ¿qué te puedo dar? Traigo oro, traigo plata, traigo ropa. Dime qué quieres que te dé. Y Eliseo le dijo: no quiero nada. No quiero nada. Pero dime, si todo lo que tú me pidas yo te lo puedo dar. No quiero nada. Como dando a entender que los milagros de Dios no se compran ni se venden. ¿Cuántos dicen amén? Jamás en la historia bíblica se ha comprado un milagro. Jamás en la historia bíblica se ha vendido un milagro. Eso es de gente que anda negociando con el evangelio o con los milagros que lo hacen hoy. Pero en la Biblia jamás se ha vendido un milagro. Se fue Naamán, no triste, no le puedo decir que se fue triste. Él iba contento de que iba sano y además ni le cobraron. Además ni le costó nada. Iba feliz Naamán. Pero Giezi, el criado, se quedó. Qué bárbaro. Como que tuviéramos el gran platal aquí. Déjeme pensar en Giezi. Como que fuéramos millonarios. Este es mi señor. A saber qué cree. A mí me toca ir al mercado. Era el criado. A mí me toca ver como con lo poquito que me da. No, qué barbaridad. Yo voy a ir a pedir. Y dice que corrió detrás. Lo que acabo de decir del mercado y todo eso no está en la Biblia, hermano. Eso no lo vaya a buscar. Pero corrió detrás, Giezi, corrió detrás donde Naamán y le dijo: mi señor me manda para que le mandes algo. Dice que le puedes mandar algo. Y le mandó. Le tomó regalos, le tomó vestidos, le tomó oro y regresó donde Giezi, donde Eliseo. Solo entró por la puerta y le dijo: ¿de dónde vienes? No, fui a hacer. No. ¿Acaso yo no estaba ahí? Como diciendo: ¿acaso Dios no estaba ahí? ¿Por qué hiciste esto? Y dice la Biblia que de inmediato le cayó lepra, porque nadie puede engañar a Dios. Usted y yo no sentimos cuando algo de Dios puede caernos en el momento. Pensamos que Dios lo está dejando pasar, pero es la paciencia y la misericordia de Dios. Pero estamos atrayendo, con el pecado, estamos atrayendo muerte sobre nosotros. Y eso es peligrosísimo. Sigamos un poquito más. Bueno, en Hechos capítulo 5, en el verso 11, voy casi a cerrar. En Hechos capítulo 5, verso 11, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo me quisiera imaginar, hermano, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? De plano tiene que ser Dios, la sabiduría del Señor, la paciencia, para poder vivir en unidad y en armonía en una pareja, en un matrimonio. Que dos se pongan de acuerdo y puedan vivir juntos, hermano, en armonía, en paz, en alegría. ¿Cuesta o no, hermano? Sí cuesta. Si el matrimonio, no crea que es algo fácil, es una de las empresas más complicadas de la vida. Y esto que solo son dos. Y a veces como cuesta ponerse de acuerdo. Pero mire, qué fácil se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Qué fácil se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Porque cuando Zafira llegó, Pedro, la pregunta que le hizo fue una pregunta como capciosa, ¿va? Así que, ¿en tanto vendieron la propiedad?
Sí, 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 sí. Ah, ya quisiera haber visto a Zafira. Sí, es que se habían puesto de acuerdo. En el momento. Ahorita regresan, le dijo. Ahorita vienen los que acaban de ir a enterrar a tu marido. Y hoy mismo te van a enterrar a ti también. Pongo el cuentazo, hermano. Eso, dice la Biblia, trajo gran temor sobre toda la iglesia. Y es cierto, hermano. Los juicios de Dios pueden traer temor, ¿o no? O no le daba temor cuando el papá agarraba el chilillo. No me vaya a decir que usted se alegraba. No me vaya a decir que usted era, ay, qué rico nos van a dar. Qué esperanza, hermano. Cuando uno veía que papá o mamá agarraba con lo que le daban, no sé con qué le daban a usted. Yo sí sé con qué me daban a mí. Solo veía uno que lo agarraba y pegaba a uno la carrera, hermano. Porque sabía lo que venía. Muchas veces los juicios de Dios provocan temor, pero es un temor para librarte del Seol. En el libro de Proverbios dice que el castigo en el muchacho, que el castigo en el niño lo libra del Seol. ¿Cuántos dicen amén? Es increíble, hermano, que la disciplina y el castigo puede provocar un efecto espiritual, bien aplicado, por supuesto. No estoy hablando de un castigo dado así a lo loco y es que me saca de quicio, hermano, y entonces yo lo que agarre le aviento. No, esa es una disciplina mal aplicada. Dios sí sabe aplicar la vara. Cuando tiene que aplicarla, Dios la aplica exactamente donde sabe que nos va a doler. Pero es para tornar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y así es Dios. El temor cayó sobre toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora vieron que Dios era un Dios severo, que Dios castiga la hipocresía y la mentira, que Dios es un Dios severo contra el pecado. Ejemplos muchísimos. Nadab y Abiú en el libro de Levítico, Coré en el libro de Números, Acán en el libro de Josué, y la lista sigue. Los castigos de Dios son verdaderos, son reales. Aunque muchas veces parece que Dios se tarda, es solamente porque nos ama y tiene misericordia de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, amén? Yo quiero terminar. Quiero llevarlo a 2 de Corintios capítulo 7, en el versículo 1. Mire el trato del apóstol Pablo a través de la palabra. Nos hace una invitación y yo quiero dejarle en su corazón esta invitación. Porque usted, al igual que Ananías y Zafira, usted es miembro de la iglesia de Cristo. Pero ser miembro de la iglesia de Cristo no nos garantiza que Dios no juzgue el pecado en nuestra vida. Más bien, de hecho, lo va a juzgar para limpiarnos, para salvarnos, para purificarnos, para prepararnos para el día en que el Señor venga por nosotros. 2 de Corintios capítulo 7 verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Por qué es importante el temor a Dios? Aunque aquí está hablando del respeto, pero es importante que aprendamos a temer a Dios, no por el castigo que nos puede dar, sino por quién es Él. Él es Dios y es digno de suprema alabanza. Pero también debemos de saber que Él es amoroso, que es clemente, que es lleno de misericordia,
que es lleno de amor y lleno de paciencia, pero que puede ser severo. Cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí. Pero el apóstol Pablo nos invita, amados, por las promesas que tenemos, debemos buscar la limpieza espiritual todos los días de nuestra vida. Debemos buscar la santidad, debemos buscar la perfección en la santidad. Porque esa santidad nos va a permitir llegar hasta el final, ya sea de nuestros días o hasta el final cuando Cristo venga y entonces se cumpla lo que dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a buscarle unos minutos. Y vamos a pedirle al Señor que el Dios amoroso, clemente y paciente, tenga misericordia de nuestras vidas. Pero que debemos conocer en lo profundo de nuestro corazón que también Dios puede ser severo. Dios puede ser severo. Eso es lo que Él quiso enseñar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Dios puede ser severo con el pecado. ¿Por qué escogió a Ananías y Zafira? Pudo haber escogido otros, pero ellos fueron los elegidos para no dejarles pasar el pecado y a la vez dejar un ejemplo en toda la iglesia naciente. Para este punto, en Jerusalén, casi eran ya más de 8,000 o 10,000 personas convertidas, porque 3,000 se convirtieron en un mensaje, 5,000 se convirtieron en otros, y a saber cuántos más se habían convertido. 10,000 personas o más vieron la severidad de Dios. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que hacemos en lo oculto no lo vio la gente, pero lo vio Dios. Y si tú eres hijo, Él te va a preparar para cuando Él venga. Cierra tus ojos un momento. Cierra sus ojos. Y así con sus ojos cerrados, ¿te animarías a decirle: Señor, gracias por ser clemente y misericordioso con mi vida? ¿Te animarías a venirte aquí adelante conmigo a decirle: Señor, gracias por tu misericordia? Señor, gracias por tu bondad, gracias por ser tan misericordioso con nosotros. A saber cuántas veces nos hubiera cortado ya a nosotros, hermano. A saber cuántas veces nos hubiera juzgado ya Dios. Pero la misericordia de Dios es grande. Aleluya. Hable con Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por tu paciencia con mi vida. Has sido Dios paciente, hermano, de veras. De veras has sido paciente con nosotros. De veras has sido grande en misericordia. Si nos hubiera juzgado por todos los pecados que hemos hecho, y no estoy hablando de los pecados que ya nos fueron perdonados antes de conocer a Cristo, sino por los que hicimos ya estando en Cristo, Dios ha sido paciente.
has sido misericordioso. Por eso podemos darle gracias esta noche y decirle: Señor, ayúdame a buscar tu santidad. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de toda contaminación. Ayúdanos a buscar tu rostro, a buscar tu misericordia, a buscar tu gracia. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora a Dios. Cuando haga pactos con Dios, hágalos creyendo de que Dios te puede dar la capacidad de permanecer fieles, firmes al Señor. Oh, sí, Señor. Señor, enséñanos a través de esta historia a tu iglesia hoy, después de 2000 años. La historia de Ananías y Zafira todavía tiene una enseñanza actual, real, verdadera para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tu corazón al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, de todo lo vano. Aleluya. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar. Una vez más. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. no te quiero fallar jamás. Padre, hacemos una oración esta noche pidiendo tu misericordia por nuestras indiferencias, por nuestros pecados, por nuestras rebeldías. Señor, te pedimos perdón y misericordia. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu amor nunca nos abandonen. Señor, gracias por tu paciencia en nosotros. Gracias porque has sido paciente con cada uno de nosotros, Señor.
Enséñanos a caminar en santidad. Enséñanos a caminar conforme tu palabra y conforme tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que estamos tomando en serio tu palabra y tomando en serio tu evangelio. Enséñanos a vivir de una manera sincera delante de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Que tu palabra quede grabada en las telas del corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.